Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 2689, recurso de inaplicabilidad, requerimiento presentado por la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República respecto de los artículos 5 y 10 de la Ley 20.285. Tiene la palabra el señor relator. Gracias, señor presidente. Con fecha 25 de julio de 2014, Cristian Gonzalo Riquelme Urra, director administrativo de la Presidencia de la República, ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 5 y 10 de la Ley sobre Acceso a Información Pública, número 20.285. Los preceptos cuya aplicación se impugna disponen, artículo 5, en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación son públicos, salvo las excepciones que establece la ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Artículo 10. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. La gestión invocada es un reclamo de ilegalidad, rol 4007 del año 2014, caratulado Presidencia de la República con Consejo para la Transparencia, en actual tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Expone el requiriente que con fecha 24 de septiembre del 2013, Pamela Ortiz Herrera formuló una solicitud de acceso a la información respecto de los antecedentes, comunicaciones previas y resoluciones de compra de 2 banderas patrias para reposición solicitadas el 8 de junio de 2011 y otras 5 solicitadas el 11 de octubre del mismo año, incluyendo correos electrónicos, especificaciones técnicas, vida útil, medidas, tipo de tela, cuidados y lugar de almacenamiento, y además solicitó las especificaciones sobre otras compras de banderas que hubiere verificado la Presidencia de la República. La solicitud fue respondida en octubre del año 2013, aludiendo a la bandera monumental de la Plaza de la Ciudadanía, la ejecución de la obra de instalación, los proveedores, la imposibilidad de los proveedores nacionales de cumplir las especificaciones técnicas y, en cuanto a la entrega de los documentos, la Presidencia señaló tener solo 2 cotizaciones de la proveedora y un memo de adquisiciones por el cual solicita la elaboración de la resolución que aprueba el contrato de compra de 2 banderas. Frente a ello, el solicitante dedujo amparo de información ante el Consejo para la Transparencia por no haberse satisfecho íntegramente su solicitud de acceso a información. La Presidencia de la República, al contestar, invocó la reserva y la eficacia del servicio como causales para defender lo obrado, pues señaló que no era constitucional ni legalmente admisible acceder a la entrega de correos electrónicos, como ha sido reconocido por la jurisprudencia, al estar amparados por las garantías de la intimidad de los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental y porque sería vulneratorio del numeral 2 del mismo artículo 19 al discriminar a los funcionarios públicos en materia de inviolabilidad de sus correos electrónicos. Al mismo tiempo agregó que se afecta la eficacia del servicio al desincentivarse el uso de este medio de comunicación por no garantizar la debida confidencialidad, negando además al Consejo la entrega de los correos que requirió durante la tramitación del amparo de información por haber datos personales de funcionarios protegidos por el artículo 2 de la Ley número 19.628 sobre protección de la vida privada, alegando también que por motivos de cambios en la planta funcionaria se encontraban caducadas las casillas de correo en cuestión. Finalmente, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo ordenando la entrega de los mensajes por considerar que son públicos, en cuanto constituyen en sí el o los fundamentos de actos administrativos que ordenaron la compra de las banderas, por lo cual, en función del artículo 8 de la Carta Fundamental, son públicos aun cuando no se invoquen en la motivación de las resoluciones respectivas. En función de ello, la parte requirente formuló el reclamo de ilegalidad que constituye la gestión invocada. Señala el requirente que el inciso primero del artículo 5
impugnado es decisivo, en él se ha fundado lo resuelto por el Consejo, y el inciso segundo también, por cuanto a los ojos del Consejo vendrían a contener estos correos información elaborada con presupuesto público. Y por otro lado, el artículo 10 se ha usado como motivación para determinar la publicidad de correos electrónicos, motivo por el cual también debe ser declarado inaplicable. Las normas constitucionales que se invocan como infringidas en el requerimiento son los artículos 6, 7 y 8 de la Carta Fundamental y también su artículo 19 en los numerales 2, 4 y 5 ya aludidos. Se refiere latamente al artículo 8 de la Constitución en cuanto a su origen, sentido y alcance. Señala que se estableció la reserva de ley del secreto y que no se amplió el objeto de la publicidad que ya existía en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, agregando que según este tribunal el acceso a información no se refiere a todo, sino taxativamente a actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos con los límites específicos que el propio artículo 8 de la Carta Fundamental establece, por lo cual, si los correos electrónicos no son parte del expediente administrativo, mal puede entenderse que son públicos. Por otro lado, para este tribunal, la existencia de información en poder de la Administración o el ser elaborada con recursos públicos no necesariamente implica o justifica una decisión de publicidad, cuyo es el caso de estos correos. Concluye que de acuerdo a lo razonado por este tribunal en su reciente sentencia ROL 2505, el legislador excedió el marco constitucional del principio de publicidad, agregando que lo obrado por el Consejo para la Transparencia, en este caso, vulnera la jurisprudencia constitucional, excede el artículo 8, se refiere a correos que no constan en procedimiento alguno, además de no estar englobados en dicho artículo, a lo que se suma que el Consejo exigió la entrega de correos indeterminados o indeterminables. Considera así vulnerados los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental. El Consejo se arroga facultades que no le han sido entregadas y pretende definir el propio Consejo lo que es información pública o reservada, cuestión que está en la Constitución o la ley, alterando el régimen de contratación pública, el procedimiento administrativo y perturbando la etapa de negociación del contrato. Se refiere latamente también a las garantías de la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, arriba la inviolabilidad del correo electrónico y la titularidad de estos derechos por parte de los funcionarios públicos, en términos muy detallados que no serán repetidos por ser conocidos de este tribunal en función de causas anteriores. Diferencia la propiedad de la casilla y la propiedad de los mensajes derivados de ella, recalcando que la protección constitucional abarca la forma de comunicación, con total indiferencia del contenido de los mensajes. En lata referencia a la garantía de igualdad ante la ley, expone que se devendría en un trato gravoso, injustificado y diferenciado para los funcionarios públicos que perderían la privacidad de su correo en un caso de discriminación arbitraria. Por todo lo anterior, solicita la declaración de inaplicabilidad de los dos preceptos impugnados. Acogido tramitación al requerimiento por la segunda sala de este tribunal, se ordenó la suspensión del procedimiento en la gestión invocada y se confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad, el cual fue evacuado a Fojas 141, señalando que la preceptiva no sería de aplicación decisiva, pues si se prescinde de ella, se puede llegar a la misma conclusión de privacidad a partir del artículo 11 de la misma ley 20.285, letras A, C y D. Pues dichas normas contienen los principios de relevancia, apertura o transparencia y máxima divulgación, a los cuales se refiere el lato detalle y que determinarían que la información relativa a tratativas y negociación de compras vía trato directo sería pública. Expone que en este caso la publicidad de estos correos con fundamento de decisiones públicas emana, sí, en parte del artículo 5, inciso 2, pero también del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho de acceder a información pública. Alega falta de fundamento plausible en función de ello porque por la vía de los artículos 5, 10 y 11 de la Ley de Acceso a Información Pública los antecedentes son públicos y a la misma conclusión se llega por los artículos 5, inciso 2 y 8 de la Constitución Política. Se refiere latamente al sistema de contratación pública e invoca la sentencia ROL 2351 de este tribunal, una sentencia de inadmisibilidad de la primera sala, que declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad recaído en el inciso 2 del artículo 5 de la Ley 20.285, por ser pública la información relativa a la negociación de las modificaciones de los contratos del Transantiago, aun cuando estuviera contenida en casillas de correo electrónico.
expone que los artículos 5 y 10 impugnados son reglas generales, mas no absolutas, y que debe ponderarse la concurrencia de excepciones, todo lo cual exige interpretar la norma y determinar sus limitaciones, ponderar causales de reserva, todo lo cual es una cuestión de mera legalidad ajena al proceso de inaplicabilidad. En ese mismo orden expone que esta preceptiva es una unidad lógica que sólo podrá adquirir la calidad de precepto legal al complementarse con las frases y demás normas que condicionan y limitan la publicidad en función de las excepciones. Acompaña documentos a foja 164, entre ellos la contestación de la Presidencia de la República, en la cual, señala el Consejo, a foja 176 se reconocería la existencia de los mensajes solicitados. Con fecha 21 de agosto se declaró la admisibilidad del requerimiento y posteriormente se confirió traslado acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. El traslado de fondo fue evacuado por el Consejo para la Transparencia mediante un detallado escrito de 59 páginas en el cual se da lata cuenta de la preceptiva impugnada, el requerimiento y los caracteres de la gestión. Se expone que el requerimiento no puede prosperar porque las normas legales impugnadas se ajustan plenamente a la Carta Fundamental y su aplicación en la gestión pendiente no la infringe de ningún modo, pues junto con establecer las hipótesis de publicidad, se establecen de manera relativa, es decir, sujetas a causales de reserva establecidas por la Constitución y desarrolladas por el legislador. Expone que el inciso primero del artículo 5 reitera la norma constitucional y que su inciso segundo agrega dos hipótesis: información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos del Estado, sin importar el medio, soporte, creación, origen, clasificación o procesamiento. Y que el artículo 10 agrega que cualquier persona puede solicitarla, incluyendo aquella elaborada con presupuesto público y con las excepciones legales. Reglas no absolutas, sujetas a excepciones generales, pues la publicidad es punto de partida. Señala que tiene el deber legal de velar el Consejo también por el cumplimiento de la Ley sobre Protección de Datos Personales, número 19.628, y que ello es un límite al ejercicio de sus potestades. Así, cualquier aplicación razonable de los preceptos de la gestión invocada debe resguardar normas constitucionales sobre privacidad, las cuales en este caso se alegan como infringidas. Cuestión diversa es debatir si en la especie o no concurre una causal de excepción, cuestión que es propia del juicio de legalidad sometido a los jueces del fondo y ajena a la inaplicabilidad. Concluye que la normativa, a la luz de la jurisprudencia de inadmisibilidad de este tribunal en materia de inaplicabilidad, no se puede concebir aisladamente, debe ser interpretada a la luz de las excepciones y que hacerlo de otra forma implica que en el proceso de inaplicabilidad se resolverá la cuestión del fondo, transformando la inaplicabilidad en una supercasación preventiva de manera anómala y, por otro lado, resolviendo el fondo del asunto, cuestión que es propia de la gestión pendiente. En un capítulo siguiente expone que el requerimiento debe rechazarse porque a pretexto de pedir la inaplicación de dos preceptos legales se impugna la decisión adoptada por el Consejo. A fojas 403 detalla también en específico los fundamentos y peticiones del reclamo de ilegalidad y los fundamentos y peticiones de la inaplicabilidad, concluyendo su similitud. A fojas 404 señala que lo requerido es la aplicación que el Consejo hizo de la preceptiva legal, lo cual implica atacar la motivación y por ende el contenido de la resolución, más no la preceptiva legal. Reitera lo argumentado en sede de admisibilidad en orden a que por la vía del artículo 11 de la Ley de Transparencia y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos se arriba a la conclusión de publicidad, prescindiendo de la preceptiva impugnada. Agrega la argumentación del caso Claude Reyes y otros de la Corte Interamericana sobre acceso a información pública e invoca también que esta información sería pública a la luz del artículo 19, numeral 12 de la Constitución Política, en función de la jurisprudencia de fondo de este tribunal, citando los fallos roles 634 y 1800. Se refiere latamente a los principios de relevancia, apertura y máxima divulgación y agrega que por aplicación de uno de ellos, el de relevancia, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dispuso la publicidad de correos electrónicos de funcionarios del Serviu de la región de los Lagos, enviados y recibidos en ejercicio de funciones, en función de que el principio de apertura implica además una presunción de publicidad y el principio de máxima divulgación obliga a difundir la información en los términos más amplios posibles, reiterando que la concurrencia de limitantes y excepciones es un asunto de mera legalidad. En la misma línea señala que con respecto a la evaluación ambiental del proyecto Hidroicén se solicitaron correos electrónicos y se constató que eran actos de servicio y que no había afectación de la vida privada al referirse exclusivamente a funciones
públicas. Se refiere latamente a la reciente jurisprudencia de este tribunal, sosteniendo que lo protegido a través de el correo electrónico en el ejercicio de funciones es el contenido de la comunicación, es decir, el contenido del correo cuando se refiere a la vida privada, más no la casilla ni el servidor de correos en sí mismo. Cita al efecto la sentencia Rolle 2351 y 2395, ambas inadmisibilidades de la segunda sala de este tribunal, que declararon la publicidad de mensajes en tanto fundamentos de decisiones de autoridad. Señala que en este caso los correos electrónicos en cuestión fueron fundamento de decisiones de autoridad que aprobaron la adquisición de banderas, por lo cual se encuentran en estricta armonía con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 8º de la Carta Fundamental. Son públicos, salvo que concurran las excepciones, agregando que no se afectan los derechos fundamentales aludidos en el requerimiento, que por ende no se encuentra razonablemente fundado. A Fojas 415 argumenta el Consejo que la Presidencia de la República reconoció la existencia de estos correos electrónicos al efectuar los descargos ante el Consejo para la Transparencia, señalando que obraban en su poder, mas no los entregaría. En este orden, la publicidad no deriva solamente de tener los correos, sino de ser fundamento de los actos que aprobaron el contrato de compra, tema al cual se refiere la solicitud de información y que nada tiene que ver con la vida privada de los funcionarios. En un largo capítulo siguiente se refiere al régimen de compras públicas y al trato directo en el sector público en la Ley 19.886, señalando que la Presidencia de la República no está exenta de su aplicación y que no se ha cumplido la publicidad de transparencia activa respecto a los términos de referencia, resolución, adjudicación y orden de compra, a los cuales también se refiere en específico. Señala que el Consejo de manera unánime se ha pronunciado por la publicidad de los correos electrónicos cuando constituyen fundamento de actos de autoridad, por aplicación de las normas constitucionales y legales ya aludidas anteriormente, y que la Corte Suprema y este tribunal están contestes en esa materia, agregando que la parte requiriente ha reconocido tener correos vinculados a la materia, los cuales obviamente serían complemento esencial o fundamento de la decisión de compra, sobre todo si no hubo bases. En el capítulo siguiente se refiere latamente al desarrollo que hacen los artículos 5º y 10º impugnados respecto del artículo 8º de la Constitución, para concluir que no lo infringe, pues son solo un desarrollo legislativo legítimo, cuestión reconocida por este tribunal en el control preventivo de los mismos en la sentencia Roll 1051. Afirma que el derecho de acceso es un derecho fundamental a la información concebido en forma amplia y que solo entendiéndolo así es posible satisfacer su verdadero sentido y alcance, reiterando su vinculación con la libertad de información en la Constitución y en el Pacto de San José de Costa Rica, señalando que además es una limitación a la privacidad de los funcionarios públicos. Sostiene que si se entendiera que la publicidad se predica solo de aquello que literalmente señala el artículo 8º de la Constitución, la normativa chilena sobre acceso a información sería una de las más restrictivas del mundo y que la propia administración pública, mediante instructivos, la ha entendido de forma amplia y no restringida. Y que por otra parte, los documentos en soporte virtual han sido entendidos como actos administrativos cuando los reemplazan desde la entrada en vigencia de la Ley 19.799 sobre firma electrónica y que cada vez con mayor frecuencia los correos son usados como fundamento o sustento de decisiones administrativas, reemplazando documentos, oficios, memorándum, etcétera. Y que acoger el requerimiento significaría que por público que sea el contenido de un correo electrónico, jamás se podría acceder al mismo sin el consentimiento de su emisor y de su receptor, porque el continente, la casilla, prevalecería por sobre el contenido, aun cuando éste fuera constitucionalmente público. No sostiene, como pretende el requiriente, que todo lo que obra en poder de la Administración sea público por ese solo hecho, pues deben ponderarse las excepciones y causales de reserva. Concluye así que no se vulneran los artículos 6º y 7º, que no hay vulneración de derechos fundamentales, que por otro lado no hay vulneración de datos personales, sino solo acceso a información pública, y que al tenor de los artículos 2º y 3º de la Ley 19.799 estamos en presencia de documentos electrónicos que son públicos, equivalentes a los de soporte en papel. Se explica latamente que en el derecho comparado se respalda el derecho de acceso a correos electrónicos, contiene un pormenorizado análisis de legislación de diversos estados respecto de la materia, y que ello no implica entender que se vulnere la protección
de la vida privada, pues ella protege comunicaciones privadas y no comunicaciones relativas a funciones públicas, y que sostener lo contrario implicaría que las comunicaciones en papel también serían inviolable. Concluye que la ley 20.285 tiene todos los resguardos suficientes respecto de lo que debiera considerarse información privada, pues podría requerirse la aplicación de su artículo 26, consistente en mantener la reserva mientras se debate la publicidad o el decreto o el secreto, haciendo presente que ello no se hizo y que el director ejecutivo de la Presidencia tampoco comunicó a los funcionarios titulares de las casillas de correo electrónico en su calidad de terceros interesados para que pudieran oponerse, haciendo valer su derecho a la privacidad. Concluye que se cumplen los estándares de especificidad y determinación para resguardar derechos de terceros y que no hay discriminación arbitraria. Por todos los puestos, solicita el rechazo del requerimiento. Concluida la tramitación del proceso y recepcionadas las piezas principales, copia de las piezas principales de la gestión invocada, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. ¿Alguna precisión sobre la relación de parte de los abogados? A mí me gustaría hacer dos precisiones que creo que pueden ser importantes. Uno, que el Consejo para la Transparencia solo acogió parcialmente el amparo. Y en segundo lugar, que la Presidencia de la República jamás ha reconocido que los correos electrónicos formen parte de y sean sustento, complemento directo o esencial de las resoluciones dictadas. Ok, Por mi parte, su señoría, no hay precisiones. ok, bien. Por la parte requerente, Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, entonces tiene la palabra la abogada María de los Ángeles Codú por 30 minutos. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, alego en representación de la Presidencia de la República en esta acción de inaplicabilidad en la que solicitamos se declaren inaplicables los artículos 5º y 10º de la Ley 20.285. En adelante me referiré a ella como la Ley de Acceso a la Información Pública, por vulnerar estas disposiciones los artículos número 8, inciso segundo, 6, 7 y 19, número 2, 4 y 5 de nuestra Carta Fundamental, e incidir dicha aplicación en el reclamo de ilegalidad pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, caratulado Presidencia de la República con Consejo para la Transparencia, rol 4007-2014. Creo que es importante en estos autos precisar por qué es que nosotros sostenemos que los artículos 5º y 10º de la Ley de Acceso a la Información Pública vulneran en este caso particular las normas constitucionales que nosotros hemos expuesto. En este caso particular, el artículo 5º de la Ley de Transparencia, en su inciso primero, amplía el marco dado por la Constitución al incorporar dentro de los de la información considerada pública aquellos documentos que sean complemento directo o esencial de aquellos actos o resoluciones que se dicten. Eso podría parecer que no contraría la Constitución. Sin embargo, la interpretación y la aplicación que ha hecho el Consejo para la Transparencia de esa expresión ha permitido entender que cualquier documento, forme parte o no forme parte de un expediente administrativo, puede ser considerado información pública. No es eso lo que ha señalado específicamente el artículo 8º en su inciso segundo de la Constitución Política de la República. Efectivamente, la idea, y cuando se estableció el principio de publicidad, no fue ampliar su objeto, fue simplemente reducir el ámbito de discrecionalidad de las autoridades administrativas que hasta esa fecha, por aplicación de las normas vigentes, podían declarar secreto o reservado prácticamente cualquier información sin parámetros objetivos de establecimiento. Por lo tanto, la Constitución no amplía el concepto del principio de publicidad, sino que solamente establece que sus limitaciones tienen que estar determinadas por la ley. ¿Qué pasa? Cuando la Ley de Acceso a la Información Pública, en su inciso, en el artículo 5º, inciso primero, incorpora lo que se han llamado los documentos que sirvan de sustento, complemento o complemento directo y esencial, entendió que podía haber
documentos o instrumentos fuera un expediente administrativo, que podían ser entonces, por aplicación de ese precepto y en concordancia, después como lo veremos, de el inciso segundo del artículo 5º y del artículo 10º de la Ley de Acceso a la Información Pública, prácticamente cualquier información puede llegar a ser pública. Es más, sostiene el Consejo para la Transparencia que este Tribunal Constitucional habría declarado constitucional la Ley de Acceso a la Información Pública en su trámite de control preventivo de constitucionalidad, pero se olvida un detalle que yo creo que es muy importante. Este excelentísimo tribunal declaró expresamente que la Ley de Acceso a la Información Pública no era una norma interpretativa constitucional, sino que solo era un mandato de desarrollo de contenido constitucional. Y en ese contexto, a mi juicio, y según yo creo que se entiende, precisamente lo que está haciendo es fijar el marco dentro del cual se puede hacer el desarrollo de las normas constitucionales y de los principios constitucionales consagrados. Y no significa, como lo ha pretendido en innumerables oportunidades el Consejo para la Transparencia, que la Constitución sea un piso. Yo no sé, a lo mejor yo estoy muy olvidada, pero yo recuerdo que en mis clases de constitucional siempre se entendió, y entiendo que además el sentido y el objeto precisamente de esta acción de inaplicabilidad es que las normas legales se ajusten a la Constitución. La Constitución no es piso, es un marco, es un establecimiento, esos son los límites dentro de los cuales la ley puede regular. Jamás puede ser entendido como un piso sobre el cual saltarnos hacia otros ámbitos que no están expresamente regulados y autorizados por la Constitución. Si la Constitución pudiera ser piso de las leyes, no se entendería ni tendría objeto alguno esta acción de inaplicabilidad. Precisamente porque no es piso de nada, sino que es marco y es delimitación de la competencia legislativa para desarrollar determinadas materias, es porque existe esta acción de inaplicabilidad. Y por lo tanto, no siendo precisamente esta norma y esta ley una ley interpretativa constitucional, no le permite a la legislación y al artículo 5º y 10º de la Ley de Acceso a la Información Pública ampliar su sentido de tal forma que cualquier información puede ser considerada pública, cualquier documento puede ser considerado público. Es más, creo que es importante también detenernos aquí un poco, porque en la interpretación hecha por el Consejo de la Transparencia, y que es importante tener presente que también podría ser hecha por los jueces de fondo, y es por eso que es importante la declaración de inaplicabilidad en este caso particular, no solo cualquier información puede ser pública, sino que se han interpretado que por el solo hecho que el computador utilizado sea público, o sea del órgano administrativo correspondiente, y porque la casilla electrónica sea institucional, eso vuelve la información pública. Eso es totalmente absurdo, porque la verdad es que lo que define una comunicación como pública o privada es el destinatario cerrado o el grupo de destinatarios cerrado y exclusivo a los que va dirigido, no el hecho de que el computador o la casilla sea institucional. Obviamente podrá haber instrumentos electrónicos o correos electrónicos que sean públicos, pero esos deberán estar insertos en un expediente administrativo insertos en una resolución, en los vistos, en los considerandos, en los establecimientos de los actos de resolución administrativa, pero no fuera ni en el aire. No puede pretenderse que cualquier información, cualquier cosa que esté en poder del Estado, porque si no, hasta el taco que yo tengo encima de mi escritorio, si es del Estado, entonces sería público, lo que es totalmente absurdo en la interpretación que se ha hecho. Es más, el Consejo para la Transparencia, en su resolución, además de sostener esto, cuando habla de los correos electrónicos, yo creo que es importante y me gustaría, por favor, si me autorizan, a leer alguna parte del considerando octavo de la resolución de la decisión sobre el amparo. En el considerando octavo, el Consejo para la Transparencia dice que revisadas las resoluciones requeridas, dice
expresamente, del contenido de tales actos administrativos no se aprecia referencia directa o indirecta a comunicaciones que pudieran estar contenidas en correo electrónico. No obstante lo anterior, cabe señalar que la circunstancia de que un órgano de la Administración hubiera excluido de los vistos de las resoluciones administrativas los actos u otros antecedentes que pudieran haber servido de fundamento para la dictación de dicho acto administrativo no excluye la posibilidad de que tales antecedentes constituyan fundamento del acto que se trata. Vuestra Señoría Excelentísima, esto es borrar de un plumazo todo lo que significa el derecho administrativo y público chileno. La verdad es que no existen en Chile actos de resolución administrativa cuyos fundamentos se encuentren fuera del expediente administrativo. No existen, y por una razón muy clara, porque los actos administrativos y las resoluciones se tienen que bastar a sí mismas y para eso y tienen que estar contenidas en un expediente que es todo lo que ha servido de base para su dictación. Si no, esa resolución o ese acto administrativo podría ser dejado sin efecto por carecer precisamente de fundamentación y de sustento. Es más, aquí veladamente, y yo creo que la verdad es que ahí uno se da cuenta de tal vez lo liviana que fue la resolución del Consejo para la Transparencia en esta materia en específico, que además dicho sea de paso, en su considerando quinto, y por eso yo les decía que era muy importante tener en mente que solo se acogió parcialmente el amparo. En el considerando quinto de su decisión, el Consejo para la Transparencia dice que respecto de otros documentos que no sean correo electrónico, no se puede acoger el amparo porque de la lectura de las resoluciones no aparece que existan otros antecedentes que hayan servido de sustento para la dictación de las resoluciones requeridas. Entonces, el propio Consejo para la Transparencia, en su considerando quinto, dice que respecto a los demás documentos no aparece que existan otros antecedentes que sirvan de sustento para la dictación de las resoluciones requeridas. Pero en el octavo dice, pero respecto a los correos electrónicos debe existir. Ahora, se olvida el Consejo para la Transparencia que la integridad material del expediente administrativo tiene una protección penal en el artículo 193 del Código Penal y que los vistos de las resoluciones administrativas deben estar fundadas en los expedientes administrativos, no fuera de ellos. No hay nada fuera del expediente. Si esto es lo mismo al final que los expedientes que todos los abogados conocemos y con los que estamos familiarizados en los tribunales de justicia. La verdad es la que está en el expediente. Esa es la verdad. Y aquí, en los expedientes administrativos, lo mismo. Entonces, el hecho de decir de que pudieran haber existido antecedentes que sirvieran de sustento a la dictación de resolución administrativa fuera del expediente administrativo puede llegar a involucrar la imputación de la comisión de un delito, de acuerdo con lo que señalaba el artículo 193 del Código Penal. Y en tal sentido, ellos como funcionarios públicos que son, deberían haber tenido la obligación de denunciar y entregar su antecedente al Ministerio Público. Bueno, pues nada de ello ocurrió. Y no ocurrió porque está tan poco seguro el Consejo para la Transparencia que existan tal antecedentes que incluso en la decisión del amparo mismo señala que en todo caso, si no existieran esos documentos o esos correos, por favor, expréselo directamente. Diga que no existen. Aunque a pesar de que la Presidencia de la República, tal como señalé, lo ha dicho y tal como ellos mismos lo reconocen en el considerando octavo que acabo de leer. De ahí, es así, en la cita también del considerando octavo, es precisamente donde yo quería referirme a la amplitud entonces que da el Consejo para la Transparencia al inciso primero del artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública, extendiéndolo a documentos y antecedentes fuera de los expedientes administrativos. Me voy a referir muy brevemente porque creo que está bastante resuelto al inciso segundo del artículo 5 y al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual en el contexto de este caso particular y en la aplicación que se le ha dado excede con creces el marco constitucional a que nos hemos referido y ha permitido interpretar tanto
al Consejo para la Transparencia como a los jueces de fondo que prácticamente cualquier información podría ser pública. En realidad, la interpretación, o sea, estos textos, estos preceptos legales han permitido extender el ámbito de la publicidad mucho más allá del texto constitucional. Se ha señalado, eso sí, también que el marco constitucional no estaría dado solo, del principio de publicidad no estaría dado solo por el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política del Estado, sino que esto también encontraría sustento en el inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental y también en el artículo 19, número 12. Obviamente, esta parte está plenamente de acuerdo en este aspecto con el Consejo para la Transparencia, que efectivamente el principio de publicidad se encuentra establecido y en forma concordante en estas tres disposiciones constitucionales. Sin embargo, es la aplicación y interpretación que el Consejo da a estas normas constitucionales que nosotros controvertimos directamente. ¿Por qué? Porque la verdad es que se olvida cuando habla del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, solo se refiere a la parte de los tratados internacionales, pero se olvida que tanto los tratados internacionales como el mismo inicio del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución habla de que el ejercicio de la soberanía se debe hacer con estricto respeto a los derechos de las personas. Bueno, obviamente que el respeto de las personas, y dentro del respeto de las personas están los artículos, las garantías constitucionales, y dentro de ellas muy especialmente los números 2, 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución, que establecen el derecho a la igualdad ante la ley, el respeto a la honra y la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, para lo que nos interesa en este caso en particular. Entonces, las interpretaciones, si bien obviamente no solo están el principio de publicidad plasmado en esa disposición, tampoco pueden interpretarse las leyes en contra del inciso segundo del artículo 5, dice exactamente lo mismo al establecer el respeto a las personas, y el 19 número 12, que habla de libertad de expresión y de información sin censura previa, y que se ha entendido que también trae aparejado, por lo tanto, un derecho a la libertad de información. Bueno, a recibir información, ese derecho a recibir información siempre se ha referido a información pública y no a comunicaciones privadas, porque ningún sentido tendría si no. Estamos hablando de los deberes del Estado. Ahora, en relación con la infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, la aplicación que ha hecho el Consejo para la Transparencia de los artículos 5 y 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública han vulnerado estos artículos que establecen en el fondo el principio de la juridicidad, que tienen que ver con que los órganos del Estado tienen que actuar válidamente, previa investidura de su cargo y dentro del ámbito de su competencia. El Consejo para la Transparencia ha pretendido, en el fondo, cuando dicta estas resoluciones, redefinir el concepto de público establecido, de lo público establecido por la Constitución Política del Estado. Y se ha entendido, y así lo ha fallado este excelentísimo tribunal, que cuando un organismo actúa fuera del marco constitucional dado, cuando existe, como en este caso, un concepto delimitado constitucionalmente, y ese órgano excede en la aplicación de las normas legales ese marco constitucional dado, excede su competencia. Entonces, excede por una parte su competencia porque pretende ampliar el concepto de información pública mucho más allá de lo establecido en el texto constitucional, incluso en las tres disposiciones que ellos mismos han sustentado, en los cuales se encuentra consagrado el principio de publicidad. Pero además, y prueba de lo anterior, y ya lo señaló el señor relator en estos autos,
El Consejo para la Transparencia en estos autos, cosa que la verdad es que yo creo que ninguna relación tienen con la causa de con la acción de inaplicabilidad en sí, pero creo que es importante hacerla presente, ya que fue un largo y extenso desarrollo sobre las normas y los requisitos de la contratación pública, solo para referirme que eso es un ejemplo más patente de la exceso de competencia y de la vulneración de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República que hace el Consejo para la Transparencia. No le corresponde a él, no existe ninguna atribución legal que le permita establecer requisitos, requerimientos, modalidades de la contratación pública. Para eso existen otros organismos estatales específicamente establecidos por la ley, que podrá ser el Tribunal de la Contratación Pública, la Dirección de Contratación Pública, incluso en otros casos la Contraloría General de la República, etcétera. Pero el Consejo para la Transparencia no es el llamado a fiscalizar ningún acto relacionado con la contratación pública. Y por lo tanto, que él haga un análisis extenso, pretendiendo establecer que porque en este caso se hablaba de una contratación directa, eso significa entonces que existen correos electrónicos que tendrían que haber servido de base sustento para la adquisición y la dictación de las resoluciones que autorizan la adquisición de bandera. La verdad es que está fuera de todo su marco legal, su ámbito de competencia y lo que le corresponde a él fiscalizar y resguardar. De más está decir que, y reiterar, aunque parezca majadero, que claramente el expediente administrativo no contenía ningún correo electrónico y por eso nunca fue mencionado y no existe en expediente correo electrónico alguno de los cuales se pueda suponer. También hemos dicho de que la aplicación que ha hecho el Consejo para la Transparencia en estos autos de los artículos 5 y 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública vulneran los números 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que trataré en conjunto por estar íntimamente ligados el uno al otro. Obviamente el artículo 4 se refiere a el derecho a la vida privada, a la honra y a la protección, el respeto a la protección de la vida privada, y el artículo 5, estoy hablando de lo que nos interesa en este caso, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, no siendo uno más que manifestación del otro, y obviamente ambos derechos tienen por objeto resguardar la dignidad de las personas. Existe bastante consenso y uniformidad, y por lo mismo no me voy a detener en esto, en que los correos electrónicos constituyen una forma clásica de comunicación privada. Y constituyen una forma clásica de comunicación privada porque van dirigidos a un destinatario particular y determinado, uno o varios, pero no pretenden extenderse más allá. Por lo tanto, se enmarcan perfectamente dentro del concepto de comunicación privada que establece la Constitución Política de la República. El objeto que protegen estas disposiciones constitucionales es la comunicación, es el acto de comunicar, y por lo tanto, en el fondo, es la certeza de que yo voy a poder comunicar por canales cerrados con la legítima expectativa de que eso quede en el ámbito de mi privacidad. Se ha sostenido mucho por el Consejo para la Transparencia que qué podría tener de privado hablar de banderas que hay que comprar o determinados puntos. El tema no es en definitiva el contenido mismo, a diferencia, el contenido mismo del correo electrónico, es la expectativa del funcionario, de la persona en cuanto persona humana, de que ese correo o que esa comunicación que ella está haciendo se mantenga en la esfera privada. Distinto es el caso, por supuesto, que el correo electrónico o que el instrumento electrónico forme parte del expediente administrativo. Eso tiene otra regla porque ya forma parte del expediente administrativo, es parte del sustento y en ese sentido obviamente va a hacerse público. Pero la expectativa de que sea
privado es muy importante. Incluso el trato coloquial que uno pudiera tener con otro funcionario, hasta la falta de ortografía que se lo pudiera haber pasado en el correo electrónico, no tiene por qué ser público si yo tengo la expectativa de que sea privado. A lo mejor si yo sé que es público me voy a cuidar mucho más hasta de la redacción, de la ortografía, de la forma de dirigirme, etcétera. Si uno tiene la expectativa de que el correo es privado, puede usar a lo mejor de repente vocablos coloquiales, no fijarse en la ortografía, redactar en forma media confusa, etcétera. Por lo tanto, creo que es importante entender de que aquí existe una expectativa clara y importante de parte de los funcionarios, en tanto personas humanas con derechos igual que todos nosotros, de mantener esos correos dentro de la esfera de su vida privada. Ahora, obviamente que estos derechos no son absolutos y no están establecidos en forma absoluta por la Constitución, y dice, la misma Constitución entiende que la ley podrá establecer la forma de interceptar, abrir, registrar las comunicaciones privadas. Pero es la ley. No es el Consejo para la Transparencia en su aplicación del artículo 5º y 10º de la Ley de Acceso de la Información Pública. Es la Ley de Acceso a la Información Pública, no tiene la especificidad, ni cumple con los requerimientos ni los estándares constitucionales necesarios para permitir la vulneración de derechos y garantías constitucionales tan importantes como el respeto a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. No existe aquí un procedimiento. Es más, y yo sé que muchas veces se ha dicho este argumento, y a pesar de que el Consejo para la Transparencia lo rechaza, yo creo que es muy importante tener en cuenta que cada vez que la ley ha pretendido interceptar, registrar o vulnerar comunicaciones privadas, ha establecido estándares altísimos de resguardo y de garantía para las personas. Autorizaciones judiciales, temporalidad, procedimientos especiales en el marco de la investigación de delitos muy particulares o en casos muy restringidos particulares. No puede entonces entenderse que la Ley de Acceso a la Información Pública de una manera amplia y a requerimiento de cualquier persona sin manifestar ningún interés va a permitir la vulneración de derechos de esa naturaleza e importancia por el solo hecho de entenderse que por ser mandados a través de computadores de organismos del Estado o casillas institucionales, entonces pasan inmediatamente a ser públicos. En este sentido, creo además importante señalar que esto también está íntimamente ligado a la vulneración y a la infracción también denunciada del artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, que establece el principio de la igualdad ante la ley. Obviamente que la ley puede establecer distinciones y puede hacer discriminaciones en la medida que éstas no sean arbitrarias. En ese sentido, se ha hecho distinciones de repente entre los ciudadanos comunes y corrientes o los civiles que no tienen un cargo público y los funcionarios públicos. Sin embargo, eso están específicamente señalados y en casos muy concretos y determinados. Para poder, por lo tanto, hacer una distinción como la que hace en este caso el Consejo para la Transparencia, diciendo que el correo electrónico de un funcionario público se presume público, porque la verdad es que todo el problema es que ellos parten de la base de que el correo electrónico de un funcionario público se presume público y habría que probar que no es público y no al revés, partir de la base que es privado y que habría que probar que es público. No, ellos parten de la presunción que es público. Entonces, por lo tanto, cuando ellos quieren hacer esa distinción en que le están vulnerando derechos personales tan importantes a los funcionarios públicos como es la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas, es importante atender primero a la finalidad que se persigue, y esta finalidad y la norma que pretende establecer ese trato distinto y diferente debe ser adecuada, necesaria y tolerable para la persona.
Ahora bien, yo ya les había señalado que en el considerando quinto de la resolución del amparo, que me gustaría por favor leer en esa parte pertinente porque es muy ilustrativa, dice que en lo que atañe a las comunicaciones cuyo soporte no es el correo electrónico, la Presidencia de la República señaló en su respuesta y luego en sus descargos que entregó a la solicitante toda la información que obra en poder de la Presidencia. Además agregó que los documentos que se entregaron, detallados en el numeral 2 de lo expositivo, son los antecedentes fundantes para la adquisición de las banderas y por ende para la dictación de los actos administrativos que aprobaron la compra de las referidas banderas nacionales. A mayor abundamiento, este Consejo tuvo a la vista las resoluciones exentas que aprobaron la adquisición de las banderas nacionales consultadas. Revisado su contenido, no se aprecia que existan otros documentos distintos a los entregados que hubieran servido de sustento para la dictación de ambos actos administrativos. Por tal razón, no pudiendo este Consejo controvertir la alegación de inexistencia y no habiendo aportado a la solicitante otros antecedentes que permitan desvirtuar lo señalado por la reclamada, se rechazará el amparo en esta parte. Entonces, existe la verdad, razonabilidad para levantar y romper con el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de los funcionarios públicos en este caso, si el mismo Consejo reconoce que respecto de otros documentos, la verdad es que yo no logro entender cómo, por qué, cuál sería la motivación para excluir los correos electrónicos, no aparecen que existan otros antecedentes. Entonces, ¿es motivo para discriminar de esa forma con los funcionarios públicos? ¿Existe una finalidad adecuada, necesaria y tolerable? A mi juicio claramente no. De la propia lectura del considerando quinto de la decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, aparece que no existe ninguna razonabilidad en establecer esa discriminación. Y precisamente cuando uno hace una discriminación carente de fundamentación, como sería en este caso, porque carece totalmente de fundamentación, como lo hemos visto, eso es por definición arbitrario. Y esa arbitrariedad es contraria a la Constitución. Y esa arbitrariedad constituye que se infrinja el principio de la igualdad ante la ley. En este sentido, y disculpen ser majadera, pero creo que es también muy ilustrativo porque creo que da cuenta de cuál es la visión que tiene el Consejo de la Transparencia respecto a los funcionarios públicos, aun cuando ellos dicen que no han vulnerado el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República. Fíjense que el Consejo de la Transparencia, en su informe, declara lo siguiente, es solo una frase: los derechos fundamentales que garantiza la Constitución son herramientas para amparar a las personas ante el poder estatal y no un medio para blindar a este último. Pero los funcionarios públicos son personas. Y los funcionarios públicos, en tanto personas, también son ciudadanos. Y en tanto ciudadanos y personas, son sujetos de derecho. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de entelequia, no estamos hablando de entidades, instituciones, estamos hablando de personas. Personas que tienen la calidad de funcionarios públicos, pero que personas son, que son ciudadanos, que son sujetos de derecho y que por lo mismo no corresponden en este caso a la discriminación. Pero claramente cuando el Consejo para la Transparencia pone a los funcionarios públicos en la calidad de la administración, lo está despersonalizando y es por eso que no entiende que las comunicaciones o los correos que ellos envían entre ellos forman parte de sus comunicaciones privadas. Finalmente también quiero hacer presente que ha dicho el Consejo para la Transparencia que debería rechazar este excelentísimo tribunal la acción de inaplicabilidad, porque la verdad es que
existen otras disposiciones existen otras disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública que permitirían arribar a la misma conclusión y que, por lo tanto, la declaración de inaplicabilidad de los artículos 5 y 10 sería irrelevante porque no necesariamente son decisorios. Yo quiero señalar al respecto que los órganos del Estado deben actuar con alguna seriedad al respecto, y si bien el Consejo para la Transparencia no es un tribunal jurisdiccional, a lo menos cuando funda sus decisiones cita normas legales. Y en este caso, el propio Consejo para la Transparencia, en el considerando sexto de su decisión de amparo, cita el inciso primero del artículo 5 y el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es más, luego en su considerando 10 cita genéricamente, sin distinción, el artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y más allá de eso, en el informe que le da a la Ilustrísima Corte de Apelaciones a propósito del reclamo de ilegalidad pendiente y donde tendría efecto la declaración de inaplicabilidad que se pide en esta sede, cita también cita expresamente el inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, ¿cómo puede decir de que no son decisorios? O sea, claramente decidió en base a esa normativa porque fue la que él mismo invoca en su decisión. Sin perjuicio de eso, y haciéndome cargo de lo que ellos han dicho de que el artículo 11 también podría aplicarse y que produciría los mismos efectos, quiero señalar que si bien el Consejo para la Transparencia en ninguna parte cita el artículo 11, pero en fin, imaginándonos que igual podría aplicarse, este artículo igualmente aplicado y interpretado de la manera correcta no daría pie a la declaración de que los correos de los funcionarios públicos deben ser entregados, porque establece, termino en 2 minutos, 3 principios que son importantes: relevancia, máxima divulgación y transparencia. Sin embargo, ya establecí que el Consejo para la Transparencia no ha aprobado en este caso ni ha acreditado en forma alguna la relevancia de los correos electrónicos. En segundo lugar, la transparencia, el acceso a transparencia y la máxima divulgación se refieren necesariamente a información pública y no a comunicaciones privadas. En vista de los argumentos indicados y no habiendo podido referirme a los demás puntos, solicito a vuestra señoría excelentísima que acoja la presente acción de inaplicabilidad y declare inaplicables los artículos 5 y 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que va a tener incidencia en el reclamo de ilegalidad caratulado pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, caratulado Presidencia de la República con Consejo para la Transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la parte requerida, el abogado Rodrigo Reyes, por 30 minutos. Muchas gracias, su señoría excelentísima, con la venia del señor presidente y los demás miembros de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Procedo entonces en efectuar el alegato de rigor por el Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad que ha sido deducido por el director administrativo de la Presidencia de la República en contra de los preceptos legales que latamente ya se han relatado en el presente alegato. Su señoría excelentísima, antes de entrar al fondo del alegato, quiero hacer solo 3 precisiones respecto a lo que ha señalado mi distinguida contradictora. En primer término, el Consejo para la Transparencia no ha incurrido en contradicción alguna en el considerando quinto de la decisión ROL 1894-13, que ha sido citada varias veces en el presente alegato. Y no ha incurrido en contradicción porque lo que ha dicho el Consejo en esa decisión es que no se aprecia que existan otros documentos que sean fundamento de los actos administrativos, o sea, otros documentos en formato papel. No así a los correos electrónicos, que más adelante voy a señalar que sí existen, contrariamente a lo que se ha dicho en este alegato. Y voy a dar cuenta de por qué existen y cómo es que están vinculados con la materia solicitada. En segundo término, dado que se ha hecho referencia detallada
y laxa, y también no en una oportunidad, sino en varias, al mismo considerando quinto, esto acredita que la Presidencia de la República pareciera ser que lo que está impugnando por esta vía es la decisión del Consejo para la Transparencia, no así el conflicto de constitucionalidad, que es lo que debemos estar discutiendo en esta sede. Para otros asuntos está el reclamo de ilegalidad y será en la Ilustrísima Corte de Apelaciones donde discutiremos las eventuales contradicciones de la decisión que puedan eventualmente estar contenidas en la misma. Y en tercer término, mucho se ha dicho respecto de la aplicación concreta y cuál sería la infracción constitucional que produciría única y exclusivamente el inciso segundo, tanto del artículo quinto como del artículo 10º. Pero no se ha dado cuenta fehaciente a este excelentísimo tribunal cómo es que la Presidencia de la República estima que el inciso primero, tanto del artículo quinto del artículo 10º, en su aplicación concreta produce un efecto inconstitucional o contrario al texto de la Constitución, lo que acredita que en definitiva el requerimiento de inaplicabilidad por ese solo hecho debe ser desestimado en lo que al menos se refiere a los incisos primeros de estas normas legales, toda vez que se imputa infracción al texto íntegro de ambos artículos, pero simplemente se da cuenta de una pretendida infracción respecto de los incisos segundos de ambas normas legales. Dicho lo anterior, Su Señoría Excelentísima, quiero partir o hacer presente algo muy importante que en realidad a juicio del Consejo debiera ser la premisa interpretativa que guíe el presente alegato. Quiero señalar que a pesar de que este excelentísimo Tribunal Constitucional se ha visto enfrentado o confrontado con sus propias sentencias en lo que se refiere a la constitucionalidad de preceptos legales relativos o que han sido aplicados para disponer la publicidad de correos electrónicos, lo cierto es, Su Señoría Excelentísima, que existe jurisprudencia de este mismo tribunal, a saber, dos sentencias que si bien se han pronunciado en sede de admisibilidad, que señalan que lo protegido por una comunicación electrónica enviada a través de un correo electrónico institucional, cuya casilla electrónica es titular un funcionario público y que versa sobre funciones públicas, es el contenido de la comunicación y no el continente como pretende hacer ver la Presidencia de la República y como lo ha señalado mi distinguida contradictora. Las sentencias a las que me refiero, Su Señoría Excelentísima, son aquellas que ha citado correctamente el relator de la causa, a saber, la ROL 2351 y 2395. Referencias que contienen estas sentencias y que también están recogidas en votos de minoría de las demás sentencias que se han pronunciado sobre la materia discutida hoy en día. A partir de estas sentencias del Tribunal Constitucional, el Consejo para la Transparencia señala y estima que el criterio interpretativo que debe guiar la resolución del presente asunto es atender al contenido del correo electrónico y no al continente, para sólo así poder determinar si en definitiva se afecta la vida privada de los funcionarios titulares de las casillas electrónicas, se afecta o no la comunicación electrónica y si en definitiva se afecta también la igualdad ante la ley respecto de dichos funcionarios públicos. A juicio del Consejo para la Transparencia, es correcto entonces analizar el conflicto constitucional planteado en auto justamente desde esta perspectiva. Básicamente porque ello impediría transformar este examen de constitucionalidad o este proceso constitucional en un examen abstracto respecto de la aplicación concreta y la posible vulneración del texto constitucional de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Dicho lo anterior, Su Señoría Excelentísima, quiero hacer presente que los correos electrónicos solicitados a juicio del Consejo para la Transparencia efectivamente sirvieron de fundamento o al menos de sustento, complemento directo y esencial para la dictación de los actos administrativos que me voy a referir más adelante por parte de la Presidencia de la República. En consecuencia, ello es determinante para concluir que la aplicación concreta de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, en caso alguno, resulta inconstitucional o contrario al texto de la Carta Fundamental, sino que guardaría perfecta armonía con lo que señala el artículo 8 en su inciso segundo, que precisamente predica que son públicos también los fundamentos de los actos administrativos. Y más adelante voy a exponer cómo es que el Consejo estima
que estos correos son fundamento de actos administrativos. Discrepando con lo que ha señalado mi distinguida contradictora, quiero hacer presente que los correos electrónicos efectivamente existen. Y existen no porque al Consejo para la Transparencia se le haya ocurrido o haya presumido que existen, sino que acá hay un reconocimiento expreso de parte de la Presidencia de la República en orden a la existencia de estos correos electrónicos. Además, prueba de ello es que hoy en día estamos discutiendo precisamente sobre un conflicto constitucional relativo a la publicidad de los mismos. Si no existieran en el expediente, no estaríamos alegando este requerimiento de inaplicabilidad. La Presidencia de la República, cuando evacúa descargos al amparo por denegación de acceso a la información, señala en el oficio 1110 de diciembre del 2013, comillas, se procedió a realizar una búsqueda de los correos electrónicos relacionados con la materia de la solicitud. O sea, no con cualquier materia. ¿Con qué materia de la solicitud? Aquellos vinculados a la compra y adquisición de banderas patrias para reposición. O sea, un asunto público, no privado. Y luego agregó, al respecto se puede informar que si bien obran en poder de la Presidencia, no podemos sino denegar el acceso, y luego cita los argumentos por los cuales no o deniega el acceso a los correos electrónicos. Entonces, habiendo existido un reconocimiento de parte de la Presidencia de la República, en dos sentidos, respecto a la existencia de los correos y respecto a la circunstancia de estar vinculados con la materia solicitada, o sea, un asunto público, es que este Consejo entiende entonces que estos correos electrónicos sirvieron de fundamento o al menos de complemento directo y esencial para la compra de las banderas patrias, como voy a pasar a exponer. Dicho o teniendo presente ese reconocimiento, quiero señalar que ello ya es suficiente para entender que dichos correos electrónicos en nada se relacionan con la vida privada de los funcionarios que son titulares de estas casillas. Por lo demás, la solicitud de información no apunta a conocer ningún aspecto de la vida privada de los funcionarios. Precisamente la solicitante de información señaló que quería conocer, comillas, los antecedentes que sirvan de sustento a las resoluciones de compra de las banderas patrias. Y entre esos antecedentes detalló emails o correos electrónicos y cualquier otro tipo de comunicación que haya sostenido la Presidencia con el proveedor extranjero al cual le compró las banderas. En consecuencia, la solicitud de información no se refiere a asuntos privados o de la vida privada de los funcionarios. Se ha señalado que el Consejo para la Transparencia habría excedido la ley, en definitiva, al inmiscuirse en temas que dicen relación con contratación pública. Voy a señalar también que eso no es efectivo, pero quiero indicar a su señoría excelentísima que ha sido la Presidencia de la República que en las resoluciones exentas que aprobaron la compra de las banderas señaló expresamente que la adquisición de estas banderas se realizó a una empresa americana y que importaba una complementación de las mismas y que se efectuó fuera del sistema de contratación pública. En consecuencia, recurrió a la vía de trato directo, una contratación directa. Más allá de que no se hayan cumplido a cabalidad los preceptos legales que rigen el sistema de contratación pública. Ese es otro asunto que tendrá que velar eventualmente el Tribunal de Contratación Pública, no el Consejo para la Transparencia. Jamás el Consejo para la Transparencia está impugnando el sistema de contratación utilizado por la Presidencia, sino que está aludiendo a él para hacer ver cómo es que estos correos electrónicos son fundamento de las resoluciones exentas que aprobaron la compra de los emblemas patrios. Sin perjuicio del anterior, la Presidencia únicamente publica las resoluciones exentas en la página web de Transparencia Activa y omite publicar otros antecedentes que exige la Directiva de Contratación Pública. Entre esos otros antecedentes están, por ejemplo, aquellos que deben integrar anexos, preguntas efectuadas con proveedores relativos a la recepción y el cuadro de oferta y el texto del contrato de suministro o contrato de prestación de servicios, si es que existiere. Pues bien, a pesar de que la Presidencia incumplió este deber legal y reglamentario, impidió entonces a la ciudadanía acceder a todos los fundamentos o a todos los antecedentes fundantes de los actos de las compras.
lo que lleva razonablemente a concluir el Consejo para la Transparencia que, en definitiva, no se dio a conocer todos los antecedentes de las mismas y que, en consecuencia, los demás antecedentes, que no son documentos en formato papel, dado el reconocimiento que hizo la Presidencia de existencia de correos electrónicos vinculados con la materia, reitero, la materia de la solicitud era antecedentes sustentatorios de la compra, en consecuencia el Consejo estima que esos correos precisamente revisten esas características. Por lo demás, no resulta congruente que la Presidencia de la República, por una parte, afirme que los correos existen y que le otorgue una connotación determinada, esto es, vinculados con la materia consultada, para luego negar o controvertir que en definitiva sirvieron de fundamento o de complemento directo esencial para la compra. ¿Qué sentido tiene entonces, su señoría excelentísima, reconocer por una parte que estos correos se vinculan con la materia de compra de banderas patrias para luego decir que no son fundamentos de actos administrativos? Eso es absolutamente contradictorio. En consecuencia, en el caso de Marra existen, a diferencia de lo que ha señalado este excelentísimo tribunal en otras sentencias relativas a la materia, acá sí existen antecedentes que permiten dar por establecida una conexión sustantiva, directa o cuanto menos esencial entre los correos electrónicos requeridos y los actos administrativos relativos a la compra de los emblemas patrios. Corrobora lo anterior además el hecho consistente en que los referidos correos se emitieron antes de la dictación de las resoluciones exentas de la Presidencia que aprobaron la compra, no después. De modo que no resulta tampoco entonces especulativo llegar a pensar que dichas comunicaciones no pueden sino constituir fundamento o al menos complemento directo y esencial de actos administrativos posteriores emanados del órgano requerente de inaplicabilidad. Y en consecuencia, la aplicación que el Consejo dio a los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, en este sentido, guardan perfecta armonía con el Estatuto Constitucional del artículo 8 de la Constitución Política de la República de Chile. Dada la modalidad específica de compra utilizada, es razonable entonces concluir que por lo menos las tratativas o negociaciones preliminares relativas a diversos asuntos que no están contenidos en las resoluciones exentas, ni tampoco en ningún otro documento o soporte documental que se le entregó a la solicitante, estén contenidas en los correos. ¿Y cuáles serían esas tratativas o negociaciones? Por ejemplo, pactar respecto a las características de las banderas, el precio, la modalidad de compra, envío, seguro, fletes, impuestos, etcétera. Nada de eso se dice en las resoluciones administrativas, ni tampoco nada de eso se dice en los antecedentes documentales que se le entregaron a la solicitante. Y sin duda, eso fue parte de la contratación de parte de la Presidencia de la República con un proveedor de banderas extranjero. Quiero citar además, su señoría excelentísima, el fallo rol 2351 de este excelentísimo Tribunal Constitucional. En este fallo fue precisamente que este excelentísimo tribunal determinó que cuando los correos electrónicos, sin perjuicio de que lo ha dicho también en sus otras sentencias, pero acá, en definitiva, rechaza el requerimiento precisamente porque los correos electrónicos constituyeron fundamento de actos administrativos. Se trató de un caso en que la Subsecretaría de Transportes reconoció que, en definitiva, los correos electrónicos que le habían sido requeridos iban a ser utilizados posteriormente como fundamento de actos administrativos relativos a la modificación de los contratos relativo al sistema de transporte público del Transantiago. Y por tal motivo declaró inadmisible ese requerimiento de inaplicabilidad, señalando que era carente de fundamento plausible. Bueno, en el caso en concreto, a juicio del Consejo para la Transparencia, no es muy distinto lo que ocurre acá. Toda vez que los correos electrónicos, como he dado cuenta, efectivamente constituyeron el fundamento, sustento, complemento directo esencial de la dictación de los actos administrativos ya señalados. Un antecedente, su señoría excelentísima, es complemento directo si cumple dos condiciones. Por una parte, si se vincula al acto administrativo propiamente tal, y si dicho acto se dicta precisa e inequívocamente sobre dicha base.
y es complemento esencial a la luz de lo que señala el artículo 3º del reglamento de la Ley de Transparencia, si ha sido indispensable para la elaboración o la dictación del acto y es inseparable del mismo. Los correos electrónicos que han sido requeridos precisamente se enmarcan dentro de estas hipótesis. Se encuentran vinculados a la materia consultada, vinculados a compras de banderas patrias aprobadas por resoluciones exentas ya señaladas, lo que indica que estos actos administrativos se dictaron sobre la base del contenido de los correos electrónicos y no únicamente sobre los documentos que se le proporcionaron en formato papel a la solicitante de información, que básicamente era un memorándum, 2 facturas y un documento que detallaba las características técnicas de las banderas. Esos documentos no dan cuenta, como tampoco dan cuenta las resoluciones exentas, de los fundamentos de la compra. O cómo, por qué y en definitiva se decidió contratar a determinado precio bajo determinadas características y con determinadas personas. Entonces, lo dicho hasta acá excluye cualquier reproche de inconstitucionalidad en la aplicación de los artículos 5º y 10º de la Ley de Transparencia, y en particular de los incisos segundos de estas normas legales, ya que, reitero, nada se ha dicho respecto de la inconstitucionalidad que produciría la aplicación de los incisos primeros de ambas normas. Dicho lo anterior, su señoría excelentísima, quiero pasar a referirme ahora cómo es que, a juicio del Consejo para Transparencia, los artículos 5º y 10º impugnados de la Ley de Transparencia no infringen el artículo 8º del Código Político, y muy brevemente porque ya me he referido en algo a ello. Se ha planteado en el requerimiento de inaplicabilidad que la historia fidedigna del establecimiento de la Ley de Transparencia conduciría a concluir que, en definitiva, y por cierto de la modificación constitucional del año 2005, que la Constitución solo permite dar acceso a actos, resoluciones o documentos en formato papel que obren en poder de la Administración y que sean de carácter público. A juicio del Consejo para la Transparencia, ello, su señoría excelentísima, es errado, toda vez que hoy en día es perfectamente posible acceder a otros antecedentes que no son precisamente actos, resoluciones o expedientes administrativos, sin que por ello signifique que se está infringiendo la Constitución. Así es posible, lo cual también ha sido conocido por este excelentísimo tribunal, por ejemplo, acceder a informaciones estadísticas, a informes de consultoría u otros antecedentes que no son actos administrativos, de acuerdo a la definición que otorga el artículo 3º de la Ley 19.880. Incluso a partir de lo que ha señalado este excelentísimo tribunal en la sentencia Rol 2505, es posible concluir que se puede solicitar otro tipo de información que no son precisamente documentos o actos administrativos ni resoluciones de la Administración del Estado. En la sentencia que señalaba en el considerando 22º, a propósito de un pronunciamiento de constitucionalidad relativo al artículo 11 de la Ley de Transparencia, básicamente el principio de divisibilidad, este Tribunal Constitucional se pronuncia respecto de si es procedente o no requerir a la Administración del Estado que elabore información para dar respuesta a un solicitante. Y principalmente cuando esta información no se refiere a un acto administrativo terminal o información contenida en un oficio, en un acto o en un documento que ya exista. En este fallo, el Tribunal Constitucional señaló que efectivamente resulta lícito exigirle a la Administración que en determinados presupuestos y bajo determinadas circunstancias, a partir de la información existente, debe elaborar información nueva. Y agrega algo muy importante para el caso de autos. Lo anterior, dice este excelentísimo tribunal, resulta evidente para toda la información que no es acto ni resolución. Entendemos entonces, a juicio del Consejo para la Transparencia, que con esta declaración el Tribunal Constitucional valida que también se pueda acceder a otro tipo de información que no es acto ni resolución de la Administración del Estado, cuyo caso sería el supuesto de los correos electrónicos requeridos. En consecuencia, el problema acá no es de inconstitucionalidad de la ley, sino del mal entendimiento de los artículos 5º y 10º de la Ley de Transparencia que se cuestionan. Si estas normas son razonablemente entendidas y correctamente interpretadas, el resultado es perfectamente constitucional, pues este mismo excelentísimo tribunal, a partir de la sentencia señalada, ha dicho, o más bien se puede desprender de aquello, que se puede acceder a antecedentes que no son actos administrativos formales.
Sorprenden también las alegaciones de la Presidencia de la República en el sentido de que no se puede acceder a otros actos antecedentes que no sean actos o resoluciones de la Administración. Y sorprenden porque resulta que la misma Administración Pública hace bastante tiempo ya ha entendido que no solamente el derecho de acceso se puede ejercer respecto de actos o resoluciones. Existe el oficio número 72 de enero del 2006, en donde el ministro secretario general de la Presidencia impartió instrucciones o una guía de criterios en materia de publicidad y acceso a la información administrativa a una serie de servicios públicos. Y señaló en este oficio circular que la expresión actos que utiliza el texto constitucional no es equivalente a acto administrativo, en los términos que están definidos en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. Y luego agregó que en consecuencia ya no resulta procedente denegar el acceso porque la información solicitada no corresponda a un acto administrativo terminal ni a documentos que le sirven de complemento o sustento directo y esencial. Con ello está acreditado entonces que la Administración Pública ha entendido que también se puede ejercer el derecho de acceso a la información respecto de otros antecedentes que no son actos o resoluciones y en consecuencia respecto de correo electrónico. Si se acoge este requerimiento por la sola circunstancia de que se estime que el correo es privado per se, ello quiere decir, su señoría excelentísima, que por público que sea el contenido de un correo electrónico, no podríamos jamás acceder a él en caso de que su emisor o su receptor no manifestase consentimiento en tal sentido. Y en consecuencia el continente prevalecería siempre por sobre el contenido. Lo cual, a juicio del Consejo para la Transparencia, no es la acertada inteligencia que debe dársele a los artículos, o la aplicación más bien de los artículos 5º y 10º de la Ley de Transparencia en relación con el inciso 2º del artículo 8º de la Constitución. En otro término y en otro orden de ideas, su señoría excelentísima, el Consejo para la Transparencia tampoco, al aplicar el artículo 5º y 10º de la ley, tampoco infringe el artículo 6º y 7º de la Constitución Política de la República. Lo único que ha hecho el Consejo para la Transparencia, al conocer de una solicitud de acceso a la información, es remitirse al tenor estricto de la Ley de Transparencia y, por cierto, el artículo 6 y 7 de la Constitución. El artículo 33, letra B de la Ley de Acceso a la Información Pública, le confiere al Consejo para la Transparencia la facultad de resolver fundadamente las reclamaciones o denegaciones de acceso a la información y de velar por la debida reserva de los datos contenidos en informaciones que, conforme a la Constitución y la ley, tienen el carácter de secreto o reservado. En consecuencia, el Consejo para la Transparencia lo que ha hecho es precisamente dar aplicación a estos mandatos que, en definitiva, le confieren sus facultades. Y en el ejercicio de sus funciones, ejerciéndolas de acuerdo a la forma, manera y previa investidura regular de sus integrantes que señala la ley y la Constitución, se encuentra plenamente facultado para ponderar la concurrencia de las causales de secreto reserva y, en consecuencia, para estimar o desestimar si la publicidad o reserva de determinada información, o más bien la publicidad, provoca o no provoca afectación de derechos fundamentales. Por lo tanto, es lícito, legal y constitucionalmente, que el Consejo para la Transparencia inevitablemente entre a ponderar la afectación de derechos fundamentales invocados por el órgano requerido de información o eventualmente por tercero. De lo que se sigue entonces que el Consejo para la Transparencia no infringe los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. Además, cabe recordar, su señoría excelentísima, que conforme lo ha señalado esta alta magistratura, la inaplicabilidad no es la vía idónea para declarar que un tribunal ha actuado ilegalmente. Aunque se alegue que, en definitiva, con ese actuar ilegal se haya excedido su competencia. Eso es materia de otra discusión y en otra sede. Así lo ha señalado este excelentísimo tribunal en la sentencia Rol 1445 del año 2010 y lo ha reiterado en otras sentencias posteriores. Por lo tanto, el Consejo para la Transparencia no se ha excedido del ámbito normativo ni del marco normativo que le confiere la ley y la Constitución. Si bien el Consejo para la Transparencia hizo referencia a algunas normas del sistema de contratación pública, lo cierto es que esa referencia no es para, en definitiva, impugnar la forma que utilizó la Presidencia de contratar,
sino básicamente para dar cuenta a este excelentísimo tribunal cómo es que llega a la conclusión de que en definitiva los correos electrónicos requeridos constituyen fundamento de actos administrativos. En consecuencia, tampoco el Consejo para la Transparencia infringe el artículo 6 y 7 al hacer referencia a estas normas legales relativas al sistema de contratación pública. Y refiriéndome ahora ya, Su Señoría Excelentísima, a la supuesta infracción constitucional que provocaría la aplicación de los artículos 5º y 10º, a los artículos 4º, o al numeral 4º y numeral 5º y 2 del artículo 19, quiero señalar, en primer término, que el respeto a la vida privada no es de carácter absoluto. Y así lo ha señalado también este excelentísimo Tribunal Constitucional en las sentencias 1732 y 1800. Los funcionarios públicos, por el estatuto legal por el cual se rigen y por la especial calidad que tienen una privacidad un tanto más reducida de la que tiene cualquier particular. Y un ejemplo de restricción de la vida privada de funcionarios públicos lo constituye, por ejemplo, la obligación que tienen de presentar declaración de intereses y declaración de patrimonio. Lo que acredita que por el simple hecho o por el solo hecho de ser funcionario público, tiene una obligación que otras personas no tienen. Y eso implica una reducción de su ámbito de privacidad. Lo que en caso alguno, por cierto, importa sostener que no tenga vida privada. Por cierto que lo tiene, y el Consejo para la Transparencia tampoco niega que los funcionarios públicos tengan vida privada, la reconoce, pero sostiene que es un poco más restringida. Si llegáramos a estimar y aceptar, Su Señoría Excelentísima, que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por funcionarios públicos a través de servidores públicos y casillas electrónicas pagadas por el Estado, y que en definitiva versen sobre el ejercicio de funciones públicas, aún así son comunicaciones privadas, se crearía entonces un canal de opacidad o un canal de secretismo que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el simple hecho de remitirse por esa vía. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un correo electrónico se adjuntan oficios, actos, resoluciones o expedientes administrativos relativos a una materia pública que nada tienen que ver con la vida privada de un funcionario? O sea, por el simple hecho de que se adjunten por un correo electrónico, entonces también van a ser privados, lo que evidentemente es un absurdo. Teniendo en cuenta, por sobre todo, Su Señoría Excelentísima, que hoy en día, cada día es más frecuente el uso de este tipo de comunicaciones por parte de la administración del Estado. Tampoco resulta consistente sostener por parte de la Presidencia de la República que la aplicación concreta de los artículos 5º y 10º de la ley, en cuya virtud se decretó la publicidad de los correos electrónicos, llegue a afectar la vida privada de los funcionarios. Si fuera así, no se explica entonces que la misma Presidencia de la República haya optado por no utilizar el mecanismo de comunicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia. Esta norma legal obliga, no es facultativo para los órganos de la Administración del Estado, los obliga a comunicar una solicitud de información cuando estimen que puede afectar derechos fundamentales de terceros. O derechos, más bien. La ley no utiliza la expresión fundamentales. Derechos de terceros. Entonces, si la Presidencia de la República estima, como pareciera ser que lo hace y lo alega en el requerimiento de inaplicabilidad, que se afecta la vida privada de los funcionarios, que se afecta la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y que se afecta la igualdad ante la ley, entonces ¿por qué no utilizó el mecanismo de comunicación del artículo 20? Lo que explica que no lo haya utilizado es básicamente porque entonces esos correos electrónicos no lesionan los derechos fundamentales que han sido invocados en el requerimiento de inaplicabilidad, y no los lesionan básicamente porque los correos no versan sobre la vida privada. Y la publicidad del correo tampoco infringe la inviolabilidad de una comunicación pretérita, que ya se envió, que ya se abrió, que ya se leyó por parte de su receptor. Para efectos de descartar a mayor abundamiento la infracción que se ha denunciado a los preceptos legales impugnados,
Cabe señalar que estos versan sobre la compra de banderas que tuvieron un costo de alrededor de $28.500 para el Estado de Chile. O sea, versan sobre una materia pública, un gasto público. Y cabe preguntarse entonces, ¿cómo es posible que la publicidad de dichos correos electrónicos institucionales, correspondientes a funcionarios públicos, cuyo contenido no se vincula con la vida privada de funcionarios públicos, sino con la adquisición de banderas patrias, pueda tener que ver con la vida privada de dichos funcionarios? Lo cierto es que estos correos versan sobre un asunto o materia pública, que dice relación con la forma de ejercer funciones por parte de un órgano de la administración del Estado, y no con la vida privada de funcionarios públicos. Por lo que necesariamente debe descartarse la infracción al numeral 4 del artículo 19 de la Constitución por parte del Consejo para la Transparencia al haber aplicado los artículos 5 y 10 de la ley y disponer la publicidad de los correos en base a ello. Tampoco se afecta el artículo 19, número 5 de la Constitución, o la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y no se afecta, su señoría excelentísima, toda vez que lo que protege este artículo son comunicaciones privadas. Y ya he dicho que esta comunicación versa sobre un tema público, de carácter público. Por lo tanto, hay un primer antecedente para desestimar la aplicación de el artículo 19, número 5. Y en segundo término, su señoría excelentísima, tampoco se afecta esta garantía constitucional de los funcionarios, porque no puede sostenerse que en el caso concreto el acceder a un correo electrónico institucional de un funcionario público sobre una materia pública produzca una interceptación, apertura o registro de una comunicación, que por cierto, reitero, no es privada. No se configura en la especie ninguna de las hipótesis de protección del artículo 19, número 5. La Carta Fundamental lo que protege es una intromisión ilegítima e inconstitucional en el proceso de comunicación. Por eso es que utiliza el vocablo intervenir comunicaciones de carácter privado. Lo protegido entonces es la comunicación mientras se desarrolla. O sea, si nada interviene durante su desarrollo, que justamente es lo que ocurre en el caso de autos, la garantía se perfecciona cuando el proceso de comunicación concluye por parte de la persona destinataria. En el considerando 32 del fallo Rol 2153, este excelentísimo tribunal recoge esta interpretación y dice claramente que la comunicación es un proceso de transmisión de un mensaje y que tiene un curso temporal determinado, y que precisa que la Constitución Política de la República garantiza en el artículo 19, número 5, solamente el proceso de comunicación. Por lo tanto, la protección, en definitiva, tiene una duración hasta que el destinatario recibe y tome conocimiento de ese mensaje. Su tiempo ya terminó. Le puedo dar un minuto más. Muy bien, su señoría, muchas gracias. Con esto concluyo. Y voy a concluir respecto de la supuesta infracción al artículo 19, número 2 de la Constitución. Quiero señalar, su señoría excelentísima, que acá que evidentemente la igualdad ante la ley no es de carácter absoluto, sino que lo que protege esta garantía es que personas que están bajo un estatuto jurídico determinado se les trate de idéntica forma. El Consejo para la Transparencia no infringe la igualdad ante la ley respecto a los funcionarios públicos, toda vez que a todos los funcionarios que están en la misma calidad les aplica el mismo estatuto jurídico. En consecuencia, da aplicación estricta al artículo 19, número 2. Incluso este excelentísimo Tribunal Constitucional ha reconocido que los funcionarios públicos tienen una esfera de protección más reducida, y así lo ha dado a conocer en el requerimiento de inaplicabilidad que dedujo en su oportunidad TVN, estimando que debía también hacerse pública la remuneración de los funcionarios públicos. Lo que acredita que por el especial estatuto legal que se aplica respecto de estas personas, en definitiva, tienen un aspecto de privacidad un tanto más reducido, lo que en caso alguno importa infringir la igualdad ante la ley. En base a estas consideraciones, su señoría excelentísima, solicito, en representación del Consejo para la Transparencia, que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad deducido por la Presidencia en todas sus partes. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados? Ministra Peña. Gracias, presidente. Al abogado del Consejo para la Transparencia, atendido el tenor de sus alegaciones, quisiera pedirle que le explicitara al tribunal
lo siguiente. En referencia al considerando sexto de la decisión de amparo 1894 del año 2013, que constituye por lo demás el fundamento del reclamo de ilegalidad que se encuentra pendiente, se afirma que los correos electrónicos de funcionarios públicos constituyen el o los fundamentos de un acto administrativo, es decir, cuando constituyen su sustento, complemento directo y esencial. ¿Podría usted explicarle al tribunal si en concepto del Consejo para la Transparencia las expresiones utilizadas en el artículo 5º, inciso primero, sus fundamentos y los documentos que le sirvan de sustento, complemento directo y esencial son sinónimas, como parece desprenderse del considerando sexto que usa esta expresión? Es decir, Su Señoría Excelentísima, respondiendo a su consulta, si bien la expresión, o más bien el documento que constituye sustento, complemento directo y esencial está definido en el artículo 3º del Reglamento de la Ley de Transparencia, no es menos cierto que, en definitiva, estas expresiones son análogas a sostener que son fundamentos de actos administrativos. Un fundamento es aquello en virtud de lo cual se basa un acto. Es el motivo para decidir en un determinado sentido. Son los antecedentes que la autoridad tiene en cuenta al momento de resolver. En consecuencia, los correos electrónicos, de acuerdo a lo que he señalado, precisamente, a juicio del Consejo para Transparencia, son fundamento de actos administrativos. Y, por tal motivo, estima entonces que la aplicación que se le da al artículo 5º y 10º guarda armonía con el inciso 2º del artículo de la Constitución. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Fernández, ministro García. A la abogada de la parte requirente. Este es un caso de contratación pública respecto de bienes no fungibles. Por consiguiente, cabe suponer que esa contratación ha sido precedida de tratativas precontractuales. No es como mandar a comprar un kilo de pan a la panadería. Esas tratativas teóricamente debieran ser de conocimiento público, toda vez que se trata de cautelar el principio de la igualdad de los interesados en contratar con la Administración, que es un principio toral en materia de contratación pública. ¿Cómo entonces podría no haber en este caso documentos o antecedentes que den cuenta de esas tratativas? Señora Excelentísima, me alegra que me haya hecho esa pregunta porque tal vez es importante ser presente que estas banderas fueron obras complementarias de la obra Bicentenario que se hizo el año 2010 para celebrar obviamente el Bicentenario de Chile, y son en el fondo reposiciones de banderas que ya habían sido adquiridas dentro de una licitación pública y en que ya se había determinado que no había proveedores en Chile que fueran capaces de hacer banderas con las características requeridas. Por lo tanto, en este caso en particular, las banderas debían cumplir con los mismos requerimientos, los mismos colores, las mismas telas de las que ya existían. Fueron obras complementarias y no es una obra directa. Y además, yo lo invito, porque están en los antecedentes del reclamo de ilegalidad, que si usted revisa la documentación entregada a la requirente de información pública, en las facturas y en las órdenes de compra y en los procesos, salen cada uno de los detalles que el Consejo para la Transparencia dice que tendrían que haber existido en tratativas anteriores. Lo que yo le quiero decir es que en el fondo, al ser obras complementarias, todas las características, la persona que proveía las banderas y los precios estaban ya establecidos y se habían establecido en una licitación previa cuando se licitó la obra conmemorativa del Bicentenario de Chile y la bandera gigante que se instaló frente a la moneda. Quisiera preguntarle a la requirente una cuestión fundada en uno de los argumentos que usted aquí ha esgrimido, en el sentido de que uno de los aspectos que nosotros no podemos soslayar es el principio de juridicidad, que justamente tiene que ver con las competencias que se tienen para los órganos públicos para entrar a conocer una materia. Entonces,
yo desde el inicio he tenido una duda que es muy sencilla en esta causa, duda que no tiene el Consejo para la Transparencia, de que existen esos correos electrónicos. Yo entiendo de que detrás de su requerimiento, parezca absurda mi pregunta, pero no quiero resolver una duda en su representación. Yo entiendo detrás de su requerimiento que no está apelando a la dimensión consultiva del tribunal de resolver una cuestión en términos generales, sino que hay unos correos electrónicos que usted busca proteger. Deseo saber eso. Hay unos correos electrónicos que se buscan proteger, porque si no, ¿sobre qué asunto versa esta causa? Señora Excelentísima, la verdad es que, siendo bien sincera, esta administración no sabe si existen o no existen los correos electrónicos. Lo que sí sabemos es que esos correos electrónicos no forman parte del expediente administrativo, y por eso es que no sabemos si existen o no existen. Tenemos que recordar que esta causa empezó con la administración anterior, y por lo tanto tampoco es muy clara la respuesta de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República anterior, a pesar de lo que ha querido decir el Consejo de la Transparencia. Y es tan poca la claridad de la existencia de los correos, en definitiva, que incluso el mismo Consejo de la Transparencia señala que si no existen, se diga expresamente. Lo que sí tenemos claro es que no existen dentro del expediente administrativo. Y lo que sí tenemos claro es que es importante que quede asentado que correo, porque, a ver, aquí estamos hablando de un caso particular. Yo por eso no me refería a todos los instrumentos que puedan ser públicos, porque la inaplicabilidad es sobre un caso particular, no es sobre la ley en general. En este caso particular estamos hablando de resoluciones administrativas y, por lo tanto, creo que es muy importante dejar asentado al principio de que las resoluciones administrativas, sus fundamentos se encuentran en el expediente, y por lo tanto los correos electrónicos que no están en él no son sus fundamentos, porque creo que abrir la puerta a que el Consejo de la Transparencia sea quien determine a priori si un correo es público o privado es muy grave y limita, excediendo la competencia que tiene, la misma definición que la Constitución ha dado acerca de información pública. ¿Alguna otra pregunta, señores ministros, señoras ministras? Muy bien, terminada entonces la audiencia.